Luego de conocerse las denuncias sobre maltrato laboral hechas por algunos trabajadores de una empresa internacional que produce atunes en Colombia, RTVC Noticias contactó a uno de los integrantes del sindicato de esta compañía. Carolay Morales, usted tiene todos los detalles. Adelante. Muy buenas tardes, compañeros. Pues a esta hora hacemos contacto con Fredis Enrique Marrugo Velázquez. Él es vicepresidente del sindicato Ustrial, que a su vez pues tiene afiliados a varios trabajadores de la empresa Citec Internacional, que se ha envuelto además en este escándalo por, al parecer, tener violaciones laborales con sus trabajadores. Saludamos esta tarde a don Fredis Enrique. Don Fredis, inicialmente cuéntanos cuál es la situación en este momento de los trabajadores de esta compañía. Muy buenas tardes y gracias por la entrevista. La situación de los trabajadores en la empresa CITES, que son contratados a través de una bolsa de empleo llamada a tiempo servicio, contratan alrededor de 1.800 trabajadores. CITES tiene contratado directamente 100 trabajadores aproximadamente. La situación de los trabajadores en la empresa CITES, desde su inicio de la etapa que la empresa comienza a producir, se le vienen violando sistemáticamente los derechos de los trabajadores en temas laborales, en temas de salud, en temas de riesgos laborales, en temas de contratación, muchas violaciones que se le vienen cometiendo a los trabajadores directos e indirectamente. Además, don Fredis, porque la ministra de Trabajo hablaba de un hecho muy puntual que ha causado polémica en el país sobre el tiempo que le contabilizan a los trabajadores que realizan la producción de una de las marcas de atún más reconocidas del país, donde le cobran justamente con dinero el tiempo que se gastan en ir al baño. Cuéntenos de esta situación, de esta denuncia. Bueno, primero resaltar que la ministra se quedó muy corta en plantear esa denuncia. Hay infinidad de violaciones de derechos frente a eso. Tenemos que se le viene hoy planteando una investigación que se está haciendo contra la empresa CITES ya a tiempo, es que se le vienen descontando a los trabajadores por asistir a hacer funciones fisiológicas o a trabajadores que tienen que hacer reclamos directos por su relación obrero-patronal frente a su contrato de trabajo en tema de prestaciones, alguna cosa que tienen que reclamar con relación a su servicio, pues la empresa le viene descontando. Y asimismo también a nuestros directivos, representantes legales de las organizaciones sindicales, tanto UTRAL, Porcinal, Trinal, también se le descuenta cuando los trabajadores afiliados solicitan la representación y van ante el patrón a reclamarlo a ciertas situaciones que se le estén violando los derechos del trabajador. Ese tiempo también se lo descuentan tanto al trabajador que va a reclamar, tanto cuanto el representante legal de la organización sindical. Usted nos cuenta que hay 1.800 trabajadores de esta empresa fabricante de atún. Yo quisiera saber cuántas personas han denunciado, por ejemplo, estas violaciones allí en su puesto de trabajo. Bueno, las violaciones no las hacen directamente los trabajadores. De acuerdo al artículo 373 del Código Sustantivo del Trabajo, las organizaciones sindicales pueden representar a sus afiliados. Entonces, nosotros, las denuncias que se vienen violando los derechos, la denuncia que hacemos que se le vienen violando los derechos de los trabajadores, lo canalizamos a través de la organización sindical, ya sea querella, ya sea acciones de tutela, ya sea denuncia ante la fiscalía. Son los elementos, digamos, las instancias que nosotros hemos utilizado denunciando las violaciones sistemáticas que viene cometiendo tanto la empresa CITES como la suministradora a tiempo servicio. Otro tema que ha causado estupor en la sociedad colombiana con este caso, con esta denuncia, es al parecer lo que han dicho también, incluso la ministra de Trabajo, no sé si usted también lo confirma, sobre algunas mujeres que tienen que usar pañales justamente para no ir al baño y que no les descuenten de su salario. ¿Cómo es este tema? Claro, a razón de que los trabajadores, la empresa por hacer alguna de esas actividades o para ir al baño, hacer sus necesidades fisiológicas, la empresa ha implementado unos colectores donde se le toma el tiempo que dura el trabajador por fuera. De acuerdo al tiempo que se demore el trabajador, ese tiempo será descontado. Y pues naturalmente algunos trabajadores que por sus condiciones fisiológicas, o en el caso de las mujeres, porque la mayoría son mujeres, algunas se ven obligadas pues a utilizar ese tipo de pañales desechables para poder hacer ese tipo de necesidades, para no moverse del puesto de trabajo, para evitar que se sean descontados sus salarios. Y eso tiene que ver con una razón muy importante, que es lo que también ha venido afectando la salud de los trabajadores, que la empresa anteriormente, si eran pocos los trabajadores que se ganaban el salario mínimo, solamente se contrataban trabajadores
con el salario mínimo para hacer actividades transitorias, o sea, que fueran por unas vacaciones, que fueran en una época del año donde había sobreproducción y ese trabajador eran contratados por un mes y después terminaban su contrato. Esos trabajadores eran contratados con el salario mínimo. La mayoría de los trabajadores se ganaban el salario básico. Hoy, a medida de los años, la empresa ha venido contratando nuevos trabajadores y esos trabajadores que van ingresando le van poniendo el salario mínimo. Ese salario mínimo, la empresa dice, bueno, si quieres llegar al salario básico que oscila entre 2.200.000, 2.020.000, 2.057.000 pesos, la empresa le propone, no, para llegar al básico tú debes hacer una X producción para ganarte una bonificación para llegar hasta el salario básico. Los trabajadores, pues naturalmente esa bonificación tiene unas condiciones. Las condiciones que el trabajador no puede ausentarse por algunas de las razones, por incapacidad o por problemas de calamidad doméstica o en el caso de que tengan que ir a hacer sus necesidades fisiológicas. Entonces los trabajadores, por tal de ganarse esa bonificación, los trabajadores se ven sometidos a digamos, esa exigencia que hace la empresa y que pues naturalmente los trabajadores, eso ha generado también muy tempranamente que muchos trabajadores hoy están enfermos con patología de origen laboral como el túnel del carpo, el manguito rotador. Todo eso debe porque los trabajadores que se ganan esa bonificación se sobreesfuerzan para llegar a tener una bonificación. Entonces todo eso, hoy la nómina de 1.800 trabajadores y una tercera parte de los trabajadores enfermos, que nos parece a nosotros muy preocupante, que ya debe ser tomada como debe llevar a una instancia de salud pública, porque efectivamente hay una exageración de trabajadores enfermos casualmente por ese tipo de exigencia que le hace la empresa si trae a tiempo servicio para el tema de la violación. Entonces es natural que se le viene descontando ilegalmente los salarios a los trabajadores sin autorización. Ya existen querellas y sanciones donde la empresa se la han violado, se le han sancionado por... Sí, don Freddy, pues estaremos muy atentos en RTVC Noticias de estas denuncias. Es Freddy Marrugo, vicepresidente del sindicato, que además tiene a varios trabajadores de esta empresa Citec International, que pues ha denunciado varias violaciones en el trabajo y que además en las últimas horas ha sido conocido por la ministra de Trabajo. Justamente pues esta empresa ha emitido un comunicado en el que dice que rechaza tajantemente las afirmaciones sin fundamento, según ellos, de la señora ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sobre las condiciones de trabajo de los colaboradores. Dicen ellos, abro comillas, no se puede atacar y estigmatizar a una compañía de esta manera. Así que es la respuesta de esta empresa internacional y seguiremos, por supuesto, pues muy pendientes entonces del desarrollo y del avance de estas denuncias.